está Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Voy a intentar ligar el tema este de las varias iniciativas de reforma constitucional o esto que constituye un nuevo modelo de justicia penal o algo así, con el tema relacionado con estos contratos laborales que vencen cada fin de año, etc. Voy a intentar ligarlos, espero tener éxito. Primero, yo he seguido la trayectoria prácticamente desde el año 2003 del doctor en Derecho Gers Manero. Me tocó escuchar en una de las primeras reuniones de la CONAGO en septiembre-octubre del año 2003. En ese entonces trabajaba yo como asesor del ingeniero Eduardo Burs en Sonora. Y ahí el doctor Gers Manero hizo una disección casi quirúrgica de la situación de los presos en aquel entonces. Dijo quiénes estaban por delitos patrimoniales, una cosa quirúrgica ahí, más o menos en el tenor de la explicación que dio ayer. En aquel entonces, hace ya 17 años o 16 años y medio, planteaba que había que hacer una reestructuración completa a la cuestión de leyes, porque mantenía exageradamente por periodos prolongados a personas de escasos recursos y que no merecían estar 2, 3 años simplemente por carecer de un abogado, etcétera, etcétera. Hoy, si bien coincido con lo que platicamos antes de entrar al aire, de que él no es el autor total de este conjunto, pero esta visión del doctor Gers Manero está muy en línea con eso. Él ha sido, desde hace muchos años, un crítico de la forma como manejamos la impartición de justicia en este país. Esencialmente es que están en la cárcel decenas de miles de mexicanos que, si nos atreviéramos a modificar buena parte de la legislación, deberían estar fuera, y muchos de los que están fuera deberían estar adentro. Hay una frase de él en esta intervención donde dice: una persona que roba el país, dice, anda caminando tranquilamente, dice, y una persona que roba 20 pesos pasa un largo tiempo en la cárcel. Eso quizás resumiría la visión del doctor Gers Manero. Ahora, yo lo que veo aquí, Pascal, al margen de la cuestión de las intrigas palaciegas, que no hay que descartarlas, recordemos que el único que se ha atrevido a señalar esa propensión del presidente a no respetar la presunción de inocencia es Gers Manero. Aun cuando dibujó aparentemente a Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que para nada pela a su jefe, que es Arturo Herrera, no lo pela en lo más mínimo, el presidente, en vez de dar alguna opinión general de respeto de eso, dice: aquel no hace algo, por mínimo que sea, si no tiene mi autorización, como diciéndole a Gers Manero, cuidado, te lanzaste contra mí. Y yo creo que esto que sucedió ayer prefigura una pronta salida del doctor Gers Manero de la posición en que se encuentra. Yo creo que al menos él, si nos vamos a su talante, no creo que aguante mucho tiempo con este tipo de bloqueos a lo que considera correcto. Ahora, uno de los problemas que hay en este país, Pascal, es la incongruencia. Déjame hacer un paréntesis ahí. Sería raro que después de haber dicho: en este gobierno hay personas que no respetan la presunción de inocencia, él sea el promotor de una serie de iniciativas que minan la presunción de inocencia. Bien, sería contradictorio. Vamos a ver por qué podría encontrarse alguna explicación en eso. Uno de los grandes problemas que tiene este país en materia, como dirían los viejos marxistas, en la superestructura, es la falta de congruencia entre el andamiaje jurídico y la realidad de este país. Cuando nosotros revisamos con cuidado la legislación del campo, la ley agraria
producto del sexenio de Carlos Salinas, la Ley Federal del Trabajo y el andamiaje jurídico que soporta la procuración y la impartición de justicia, tenemos un desfase que puede ser incluso de 100 años, como es en el caso del campo. Tenemos leyes muy bonitas, las nuevas, el nuevo sistema es garantista. Sin embargo, la realidad del país, en muchísimas y vastas regiones del país, no están a la altura de esa situación. ¿Por qué? Porque no hay ministerios públicos calificados, porque no hay recursos para tener oficinas dignas incluso. Y lo peor que puede pasar con cualquier reforma que se haga, Pascal, con cualquiera, es que no habrá un solo peso para destinarle. ¿Por qué? Porque la prioridad, como bien sabemos, son los programas sociales, programas clientelares. Incluso por encima de la salud. Exactamente. Entonces, plantear una reforma como esta que implicaría decenas o centenas de miles de millones de pesos. ¿Cuánto costó implementar la oralidad? Pues yo creo que varias decenas de miles de millones de pesos. Se construyeron hasta salas de juicio. Así es, como si estuviéramos en un set de televisión. Sí. O sea, una cosa que se preparó durante años a los nuevos ministerios públicos, los nuevos jueces, etcétera. Es decir, hubo todo un esfuerzo de años, y acuérdate. ¿Ahora lo vamos a echar abajo? Bueno, el problema es que no vas a echar abajo lo que prácticamente nunca ha subido. Es decir, echar abajo algo. Pero estábamos hablando del gasto. Se gastó mucho dinero en eso. Efectivamente, sí. Pero en México es tradición eso de que llegas y no te importa lo que se gastó en el gobierno anterior, lo tiras. Bueno, el aeropuerto, ahí está. Eso pasa cuando no es tu dinero. Pues efectivamente, no hay. Y cuando no tienes los contrapesos sólidos, verdaderamente autónomos, para poder parar al Ejecutivo. Pero tú decías, y bien decías, cualquier reforma de esta índole costaría mucho dinero. Muchísimo dinero, muchísimo. Y al menos de aquí al 2022, 2023, no habrá recursos para eso. ¿Por qué? Porque el pensamiento del presidente está enfocado única y exclusivamente en la cuestión electoral. El 2021 obtener 251 diputados propios de Morena, y los que se quieran juntar, el Encuentro Solidario, el nuevo nombre del PES, el Partido del Trabajo, el Verde, el que sea, pero él quiere tener la mayoría absoluta en Cámara de Diputados propia, para no deberle absolutamente algo a alguien. Y luego, inmediatamente viene a pensar en el 2024, o su reelección, o su sucesión. Ya dijo que no, reelección. Bueno, no, pero hay varias formas ahí, que es la no reelección post el siguiente periodo. Es decir, hay que esperar un periodo para que te puedas ser presidente. Entonces, eso requeriría una reforma menor, vamos a decir, al artículo 83. Si controlas tú de esa manera, el Poder Judicial ahorita prácticamente lo tienes en la bolsa a la Suprema Corte. Entonces, en esas condiciones, creo yo, Pascal, que el problema es más amplio, más profundo. Hemos construido un andamiaje jurídico para un país que no existe. Gozamos con las transformaciones legales. Bueno, tú has comentado que el artículo 41, que tiene que ver con lo electoral, tiene más extensión que muchas constituciones de países del mundo. Es decir, metemos hasta los tilichis que ya no usamos, los metemos en la Constitución. ¿Por qué? Porque pensamos, con esa vieja idea que nos legaron los españoles, de que si tú pones en el texto de la ley, automáticamente el problema ya está resuelto. Y no es así. Sueña o piensa. Pero no viene aquello de cúmplase la ley, pero no se acate. Así, no, acátese, pero no se cumpla. Acátese, pero no se cumpla, que era cuando llegaban las órdenes del rey y los virreyes, acátese, pero no se cumple. Entonces, tenemos pues así ordenamientos que son muy bonitos, muy justos aparentemente, pero que no tienen aplicación práctica. Ahora, por otro lado, tú tienes la realidad del país. Lo de justicia, la criminalidad, la violencia, no tiene caso abundar en ella. Ahí está, ahí está. Pero ahora vayamos a la parte laboral, que lo continuaremos mañana. ¿Qué es lo que sucede ahí? Tienes cientos de miles de casos de litigios laborales ahí que están durmiendo el sueño de los justos. Cada despido de un trabajador es un casus belli.
O sea, los golpeadores que están en las juntas ahí. Es decir, es una situación tan compleja y que no puedes esperar menos cuando tienes una ley federal del trabajo, que es la reglamentaria del artículo 123, que tiene casi 1,400 artículos. Es decir, no tiene sentido. Ahora, esa ley fue elaborada para un país con una economía cerrada. Esa ley está hecha para la jornada sagrada de 8 horas, cuando en la globalidad, en las economías abiertas, tú tienes el tiempo parcial o tienes además los freelancers, aquellas personas que pueden trabajar 10 o 15 horas en la semana. Es más, el clásico ejemplo de los restaurantes. ¿Por qué vas a contratar a alguien 8 horas y nomás lo ocupas 4 horas de las 12 a las 4 de la tarde, donde está el 90% de tu clientela, por ejemplo? Y ahí puedes colocar a algún estudiante que esté en la preparatoria o en la universidad. Es decir, te has de acordar también cuando se abrió el primer McDonald's aquí en México, aquí enfrente de TV Azteca, ahí por el periférico, ¿te acuerdas? Se abrió poquitos días antes de que saliera Miguel de la Madrid, si no estoy equivocado, y ahí el primer problema que tuvo el día de la inauguración fue que llegó un sindicato para bloquear la operación porque no habían contratado a miembros de su sindicato, lo cual dices, ¿cómo es posible? Bueno, imagínate hoy con ese tipo de situaciones. Muy bien, pero seguiremos con este tema o con ambos mañana. La verdad es que la semana ha dado para hablar de varias cosas. Así es. Gracias, Ángel. Nos vemos mañana.